Navegando en alta mar. Un podcast de Alsum para analizar, comentar, debatir y conocer opiniones de distintos actores de la cadena de valor del seguro marítimo sobre temas propios del ramo, como embarcaciones, prevención de pérdidas, responsabilidades marítimas y transporte de mercancías. Bueno, un cordial saludo a toda la comunidad de Alsum. Hoy nos encontramos en un episodio más de Navegando en alta mar, que es esta serie de entrevistas que tenemos con líderes del mercado, y aprovechando nuestra visita a México, a propósito del congreso que va a organizar AMASFAC, pues no podíamos evitar visitar a una de las grandes líderes de nuestra industria. Graciela, un placer estar aquí y que nos recibas en tu casa. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos. Todos somos del mismo sector y es un honor para mí que hayan venido a visitarnos esta tarde. Pues bueno, yo creo que Graciela es ampliamente conocida por gran parte del mercado, pero si por ahí hay algún despistado que aún no conoce a Graciela, pues creo que es importante mencionar que Graciela es la socia fundadora de Energy Brokers y obviamente quiero pedirte para iniciar esta entrevista en esta noche aquí en Santa Fe, en Ciudad de México, que nos cuentes un poco la historia de esta empresa que ya se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el mundo del corretaje de seguros, que nos cuentes cuál es el enfoque de negocio, cuáles son sus líneas de acción y la historia detrás de este proyecto que ha inspirado a tantas personas y que ya hoy en día, después de 3 décadas, pues se ha consolidado como uno de los grandes brokers de México. Muchas gracias. Bueno, soy Graciela Álvarez Hot y hace más de 30 años, sin pensar que iba yo a incursionar en un sector de energía, el cual yo sabía muy poco de él, que fue el sector de todo lo que fue el manejo de los hidrocarburos en mi país. La realidad es que ni conocía la parte del sureste, que es la parte donde está Ciudad del Carmen y Villahermosa, que es la sonda de Campeche, donde están las plataformas de México. En ese momento se llevaba a cabo la incursión en un nuevo proyecto, que el primer nombre que le pusieron fue Colibrí, pero que dio nacimiento a lo que fue nuestro campo petrolero más grande de México, uno de los más grandes del mundo, que fue el famoso proyecto Cantarell. Era un yacimiento enorme y pues de alguna manera platiqué con algunas gentes de Pemex aquí en México, con algunos clientes míos, y me dijeron, ¿por qué no te das una vuelta a Carmen? Tenemos una playa que se llama Playa del Carmen, entonces yo pensé que el tema era Playa del Carmen, está un poquito más abajo, cerca de Cancún, más divertido. Y cuando volteé la cara yo ya estaba en Ciudad del Carmen, una pequeña ciudad, 100% petrolera. Cuando llegué ahí, pues dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hace una niña del Distrito Federal en Ciudad del Carmen, Campeche, donde literal, cuando viajaba en el avión a primera hora, no había más que Graciela Álvarez y 150 señores más, que eran los que subían a las plataformas en los turnos que empiezan los lunes, ¿no? Entonces, empecé así. Cuando ya me ubiqué la magnitud del proyecto en el que me estaba yo enfrentando, obviamente yo no manejaba los riesgos de energía, hablamos de barcos, plataformas, carga de transportes marítimos, no tenía yo ni idea que era nada de eso. Pues ya que estuve ahí, dije, bueno, pues ahora sí, que a darle con todo, ¿no? Y empecé a especializarme en un sector que jamás pensé llegar a él, porque fue algo meramente circunstancial. En aquel entonces, a nuestro país, ni siquiera las mujeres eran aceptadas arriba de las plataformas. No había mujeres por política arriba de las plataformas porque se consideraba un riesgo y una amenaza a las mujeres. Y tampoco había mujeres preparadas en ello. No encontrabas mujeres en el sector petrolero que lideraran empresas petroleras. Entonces era un mundo de hombres, hechos para hombres y por hombres. Sin embargo, ya que llegué ahí, pues tuve varios cuestionamientos y dije, bueno, a ver, aquí o le entramos o nos regresamos. Y tengo un padre que es un general de división del ejército mexicano que me enseñó que pues los retos solamente se hacen haciendo brecha y atreviéndose a hacerlos. Y dije, bueno, ¿por qué no? Hay que intentarlo. Y empecé mi carrera en un sector
que jamás pensé asegurar más allá de edificios en Paso de la Reforma o cosas así que eran propios de donde yo vivía. Pero me empecé a meterme en el medio y me di cuenta que además de vender seguros, era necesario entender el reaseguro, que en nuestro país son dos ramas diferentes. Una cosa es el seguro directo y otra cosa es la parte del reaseguro. Por normatividad en nuestro país son dos sectores y en medio hay una aseguradora. Pero todo lo que toca el mar y todo lo que está abajo de la tierra, pues necesita el reaseguro. Entonces, pues no había de otra más que entender qué era el reaseguro. Yo era nomás agente de seguros y empecé a conectarme con la gente técnica, empecé a ser mi amiga de los directores de las aseguradoras que en ese momento eran los grandes líderes de nuestro país, y hasta que decidí formar mi propio corredor de reaseguro que da atención desde entonces a la cartera de Energy Broker, y Energy Re es nuestra empresa hermana que da atención a todas estas colocaciones donde el 80-20 de nuestra cartera todo es reaseguro, porque todo toca el mar o todo está abajo de la tierra. Y empecé a incursionar, a subirme a las plataformas, a contactar, a entender los riesgos que jamás me imaginé. Jamás me imaginé ni que existiera, no era mi mundo. Sin embargo, yo creo que las mujeres, cuando nos aplicamos en algo y nos determinamos, somos personas con una amplia visión que nos genera oportunidades, y ese fue mi caso. Simplemente no claudiqué, siempre seguí adelante, siempre no me intimidé por lo que yo estaba viviendo, y al contrario, encontré en un sector de hombres una gran oportunidad para destacar, porque nadie te hacía sombra, eras la única mujer dentro de puros caballeros. ¿Quiénes fueron mis mentores? Mis clientes. La gente de Petróleos Mexicanos, que fui, les toqué la puerta y dije, pues soy su vecinita de aquí enfrente y vengo a la isla, pues a ver en qué les puedo servir a sus contratistas. Empecé a entender el concepto, empecé a involucrarme en todo este mundo fascinante, me empecé a subir a los barcos, me empecé a subir a las plataformas, empecé a entender el riesgo vivo, lo cual me apasionó de suma manera, porque no cualquiera tenía la oportunidad. ¿Por qué tenía yo la oportunidad? Porque el hombre, cuando tú como mujer tienes esa sensibilidad de resolver problemas, y siempre les digo a las mujeres, y no dar problemas, y eres capaz de empezar a hablar su propio lenguaje, se vuelven tus mentores, tus protectores, te enseñan. Da gusto trabajar con una mujer que agrega valor. Y eso es lo que hoy estamos viendo, ¿no? Hace 30 años, pues sí fui pionera, y pues me aventé, lo logré. Tenía yo educación muy firme en el sentido de saber valorar a la mujer y saberme autovalorar. Y como decía mi padre, cruzar pantanos sin ensuciarme las alas en un mundo de hombres. Y la realidad, esa fue mi trayectoria. Sin querer, queriendo, llegué a la región marina, y cuando empecé a entender un mundo fascinante, vi un área de oportunidad tremenda para mi carrera, porque no había nada que lo pagara. No había más mujeres, y lo que hice, sí, fue prepararme, teórica y prácticamente. Teóricamente, pues obviamente estudiando lo que tenía que estudiar, de los riesgos que nunca me habían ni llamado la atención, y práctico, porque empecé a pedir que me llevaran a cuando hacían las obras, cuando inauguraban una plataforma, cuando a conocer los barcos por dentro, por fuera, y eso te da otra visión, te cambia totalmente la visión de lo que estás haciendo, y el chiste no es llegar, sino es permanecer. Entonces, cuando después de 3 décadas sigues siendo una persona reconocida en tu sector porque solucionas problemas. Y nosotros los corredores en un lugar donde hay tantos riesgos, todo es riesgo, todo es absolutamente riesgo, ¿no? Y lo entiendes y lo transmites y todo, te vuelves un enlace para poder colocar los riesgos por un lado con gente muy talentosa de nuestro sector, y por otro lado clientes que encuentran en ti alguien que se interesa, por más que haya, como yo digo yo, de ser ejecutivos forwards, no nomás mandar los correos y reenviarlos,
sino meterte y entender lo que están haciendo. Entonces te vuelves ese enlace que yo creo, en mi percepción personal, que es lo primero que un corredor debe de hacer, empaparse y entender el riesgo vivo del cliente. Y sí era vivo, ¿no? Entonces, eso fue como nació Energy Broker. El nombre fue uno inicial y ya después, cuando cambió a la reforma energética, busqué un nombre que representara más pues lo que estábamos haciendo, ¿no? Y ahí fue donde empezó Energy Broker, como un sinónimo de energía, y cambiamos la imagen y nos enfocamos más. Ya teníamos 20 años en este sector y obviamente, pues como el fútbol americano, cuando una jugada da, sigue la dando hasta que deje de dar. Y ha sido nuestra pasión, de trabajar muy fuertemente en un sector que es muy importante todavía el día de hoy, aún con las energías limpias. A los hidrocarburos, por lo menos en nuestro país, les quedan muchos años por delante. Pues bueno, Graciela, muchas gracias por compartir con nuestra audiencia tu historia profesional, que ha sido tan exitosa, y la historia de Energy, evidentemente. Y quiero precisamente apoyarme en esto que decías de, digamos, lo desafiante y por no decir también lo exótico que fue abrirse camino en un mundo tan de hombres, ¿no? Eras la única mujer en un mundo lleno de hombres, para formularte la siguiente pregunta, y es que la revista Forbes te reconoció como una de las 100 mujeres más poderosas de México, ¿no? ¿Cómo ha sido esa historia de liderazgo femenino, de abrirte camino como mujer empresaria, como mujer líder, en un mundo, y sobre todo en un mundo asegurador que es como tan marcado por la presencia masculina, ¿no? Bueno, sí, definitivamente. De hecho, mi primer director de daños, cuando le dije que quería, era de Seguros Comercial América a Cemex. Mi director de daños, cuando fui, le dije, yo quiero asegurar barcos, me dijo, los aseguradores no les gustan las mujeres. Entonces dije, pues me quitaré los aretes para poder caber en este mundo. Dije, ¿cómo de que no? Sí se puede. Entonces, el reto, para mí, la realidad fue una oportunidad. Fue como cambiar tu enfoque de decirlo, me amedrenta, a decir, al contrario, esto es lo mejor que yo puedo hacer, porque, como te decía, cambias los esquemas, cambias los paradigmas, y yo siempre fui aceptada. ¿Cómo llegué a Forbes? Pues un día aparecí en la revista y yo misma dije, wow, ¿cómo llegué aquí? Pero sin embargo, ya que haces historia y te das cuenta de lo que has hecho durante 25 años, fue en aquel entonces, pues te das cuenta que has ido sembrando y que esa siembra ha sido buena y que ha dado fruto, ¿no? Entonces, en nuestro país todavía, en el sexenio pasado, habíamos pocas mujeres en este sector. No solo Forbes, sino Expansión, otra que se llama Petróleo y Energía, que reconoce todos los años a los 100 líderes del sector energético, donde hoy habemos 10 mujeres, y las otras es la directora general de BP, y la directora general de Shell, y la directora general de Eni, con unos apellidos enormes atrás de ellos, la secretaria de Energía de nuestro país. Nuestro país, desde hace unos años para acá, cambió la ley a buscar tener esta igualdad de género, ¿no? Donde desde el Senado y desde la Cámara de Diputados tiene que ser una igualdad, las gobernadoras 50-50, ¿no? Pero el chiste es cuando tú empiezas, cuando no hay nada de esas leyes, y simplemente es que trabajas y demuestras que como mujer tienes esa capacidad de salir adelante. Y como llegué a Forbes, pues llegué trabajando, aprendiendo a muchos foros, compartiendo experiencias, y de alguna manera te van captando a los medios hasta que te llevan ellos solitos a un punto donde puedes destacar y puedes hablar de ti de una manera. Claro, hoy el tema de Graciela ya no nada más es atender a sus clientes, los cuales mis clientes siguen siendo mis clientes desde que empezó, y me da mucho gusto cuando ellos se sienten orgullosos de donde llegué. Como les digo, yo llegué hasta aquí gracias a ustedes. Ustedes fueron mis mentores, han sido mis clientes fieles durante muchísimos años. Cuando yo empecé en este negocio, que es un negocio de intangibles, pues la realidad es que me fijé una gran meta, que dije, nunca voy a tener un cliente que yo no pueda sentar a mi mesa a comer, o que él no me siente a la suya.
Entonces, Graciela Álvarez funciona muy bien cuando tiene esa confianza y puede dar lo mejor de ella, porque este es un riesgo de intangibles, ¿no? Entonces, nunca he pretendido ser el gran corredor gigante, inmenso, con 20,000 cabezas, sino yo creo que dentro de nuestro sector existen los grandes y reconocidos corredores, existen los chiquitos y medianos, y existe una boutique. La boutique soy yo. La boutique, así me autodefino, donde pues puedo tener el tiempo de atender a mis clientes personalmente. Cuando tantos años te metes en un sector, te vas enlazando, ¿no? Uno hace perforación, el otro vende los equipos, el otro hace los equipos de seguridad. Entonces te vuelves un especialista que por todos lados andas y todos lados te ven. Y hubo un evento también muy especial que marcó la pauta de por qué llegué a Forbes, cuando empieza la reforma energética de nuestro país, que fue la apertura de nuestro gobierno a tener otros participantes, no solamente Petróleos Mexicanos, que era la única que jugaba aquí. Se abre la reforma energética y me mandan llamar de la Secretaría de Energía, porque ya me conocían en varios foros, y de alguna manera me dicen, ayúdanos porque necesitamos hacer toda la regulación de seguros en materia del upstream, el midstream y el downstream. Estoy a dar una agencia que estaba recién creada, que es ASEA, y en ASEA llegué y dije, bueno, pues me mandaron la Secretaría de Energía a colaborar. En ese momento estaban empezando, me dijeron, pues mucho gusto que estés aquí, pero no tenemos presupuesto, ¿cómo te contratamos? Les dije, miren, esto es un tema de reciprocidad, y este es un sector de hidrocarburos que a mí me ha dado mucho, más que dinero, mucha experiencia, lo he gozado, lo he realmente absorbido de una manera, es mi vida. Dije, entonces, como el give back de los gringos, ¿no? Que recibes y quedas acá. Pero dije, yo con mucho gusto colaboro con ustedes sin ningún tema de honorarios. Entonces, me dieron, lo pedí formalmente ante las autoridades de mi país, fui aceptada, y con mi equipo de trabajo, que empezamos sexenio un poquito muy detenido en los temas de petróleos, hicimos toda la regulación del upstream, del midstream y del downstream, que hoy sirve aún en nuestro país porque está publicado en el Diario Oficial. Y como le hice, me acerqué, volví a todos mis amigos, que no nada más mis clientes son mis amigos, sino los resultados. Quiero decir que tengo una gran maestra que todo el mundo conoce, que es doña Erika Shaw. Fue mi primera maestra, sigue siendo mi mejor amiga, y yo no hago nada en marítimo que no la consulte a ella. Esté en la cuenta o no esté en la cuenta, y es pues la autora intelectual de este concepto de ASO. Una mujer que admiro, que quiero, que hemos compartido una gran amistad durante tantos años. Fue la primera que yo conocí en el radio marítimo, y sigo con ella. Entonces le platiqué del proyecto y ella me empezó a conectar con mucha gente de nuestro sector que son técnicos. Yo no soy una técnica, no llego a ese grado, y menos para poder hacer una normativa para un país como México que no la tenía. Pemex se regía por su cautiva y sus normas, pero no existía lo que se llamó en la reforma energética buscar un piso parejo de normas para 170 contratos que se firmaron en asignaciones a 30 años y 50, con diferentes países, con 50 y tantos países que vinieron a licitar los campos petroleros de México en offshore y onshore. Entonces fue sumamente gratificante. Yo creo que esa ha sido de las cosas más importantes que he hecho, porque contribuí al sector donde me vio nacer como pues lo que soy hoy, Energy Broker, y además aprendí todo lo que se puedan imaginar, porque no nada más eran las normativas de seguros, sino después hizo un consorcio y todas las normas que rigen a nuestro país para poder trabajar dentro de este sector. Ahí ya ven todas las empresas que ganaron la reforma energética, pues fuimos nosotros y mi equipo de trabajo las que nos consensamos en esos equipos y fuimos parte de esta historia tan importante para nuestro país. Pues es decir, aquí importante, no sé, yo desconocía esa parte de tu contribución a la modernización energética de tu país a partir de esa reforma. Claro.
todas las ideas que diste para el marco regulatorio que permitió esa expansión, ¿no? Más allá de lo que ya venía haciendo la petrolera mexicana. Qué importante. Gracias por compartir eso también con nosotros. Mira, en los temas de género, tú siempre has dicho o has resaltado la importancia de que el talento no tenga género. ¿Por qué no nos hablas un poco, compártenos de ese rol que has tenido promoviendo el talento femenino, inspirando a otras mujeres, como, si me permites, de activista en los temas de impulsar el liderazgo de las mujeres en esta industria? Fíjate que, ahora ya soy doña Graciela, pero vas creando una historia y cuando volteas la cara, pues ya te das cuenta que pues ya fuiste un líder en todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora? Pues me invitan a muchos foros. Estoy involucrada con la CAMAITRAM, que es la cámara de todos los barcos de Marina Mercante de nuestro país. Ellos a su vez están unidos a la Secretaría de Marina de nuestro país. Y bueno, el hecho de ser hija de un general del ejército mexicano me une mucho a ellos. Y doy muchas pláticas. De hecho, represento el comité de MAMLA, que es parte de la OMI, y la OMI es parte de la ONU, en los capítulos de la estimulación del género femenino y la capacitación, ¿no? Entonces es muy interesante. Obviamente yo soy la parte de relaciones públicas, no soy la técnica en Marina, pero es interesantísimo ver cómo la mujer en el sector marítimo, que está muy ligado a lo que hace Alstom, Alstom es muy, muy especializado en estos ramos, pues participo muy activamente en foros, en ellas obviamente lo ven desde un punto, la mayoría de ellas son capitanas de altura de toda Latinoamérica. MAMLA es la Asociación de Mujeres de toda Latinoamérica, y ahí participo yo con una visión más comercial, no tan técnicas como ellas la ven, pero los veo como cada vez la mujer trata de participar más y todo. El porcentaje de mujeres dentro de este sector en nuestro país y Latinoamérica no llega ni al 4% ahorita, porque realmente es un área nueva de oportunidad donde se cambiaron las leyes y empiezan a prepararlas, y hay una capitana de altura en nuestro país que pronto va ya a hacerse cargo de un barco mexicano, de bandera mexicana, pero es una historia muy interesante cuando hablas con ellas. Entonces, ese es un foro, otro que hice durante la reforma energética de Voces de Energía, donde pues conocí al presidente de la Cámara de Diputados del sector de energía, y cuando empezó todo este sexenio, me acerqué a él y le dije, oye, ¿no te interesaría tener un foro en la Cámara de Diputados que fueran los fundamentos del sector de hidrocarburos? Y me dijo, pues por supuesto que sí. Entonces, ya con la experiencia que yo tenía de Voces de Energía, donde juntaba a mis clientes, los que pueden ser mis clientes y otros muy grandotes, con destacadas personalidades de este sector de la reforma energética, pues nos fuimos a la Cámara de Diputados a hacer el seminario de fundamentos de hidrocarburos. Obviamente yo hablé de lo mío, que era la administración de riesgos, pero tuve gente tan importante como el subsecretario de la Secretaría de Energía que hizo la reforma energética, o mi amiga Angélica Ruiz, que es la directora a nivel toda Latinoamérica para British Petroleum, y así abogados, mucha gente en el sector de gas y de petróleo. Y pues fue una mujer la que lo organizó, la que lo pensó. Y yo creo que cuando tú tienes esa iniciativa, aunque no tengas un apellido enorme atrás, puedes generar sinergias. Y lo que Graciela más hace, y que yo creo que es la que lo distingue más, es que siempre busco cómo juntar talentos, cómo crear puentes. Como yo les digo, cuando sumamos, avanzamos. Y nuestro país, y yo creo que toda Latinoamérica, es un concepto que debemos entender, que solo sumando podemos avanzar en el sector que te desarrolles, ¿no? Entonces, pues, para mí, meternos en la Cámara de Diputados, ahorita estamos promoviendo otro, que va a ser ahora en octubre, que ahora es con el principio de ESG. Tengo también grandes clientes y amigos, y entonces estamos armando todo este seminario
para la Cámara de Diputados de nuestro país también en el sector de energía, como el ESG, que es el Environmental Social Governance, es tan importante. Y yo lo veo en los propios seguros como cada vez la relevancia de quién es tu cliente, cómo opera tu cliente, cuáles son sus normas de seguridad, las normas sociales que tiene, impactan en lo que nosotros hacemos, que es colocar riesgos y las tarifas van en paralelo a la actitud de las empresas, ¿no? Entonces, es un poquito buscar, sí, lo que tú haces, pero cuáles son los temas que en el momento son históricos para poder contar y sumar. Y cuando tú eres capaz de sumar, it happens. Claro que sí. Bueno, Graciela, pues después de este viaje maravilloso que nos has permitido comprender y entender de tu trayectoria profesional, te propongo que cambiemos un poquito de tercio y nos adentremos ya un poquito más en el conocimiento que tú tienes del mercado, en este feeling y en todo lo que tú conoces por tu amplia trayectoria. Entonces, ¿qué oportunidades estás viendo en este momento en el negocio de la industria del seguro, digamos, de seguros que respaldan a la actividad energética en México? ¿Cómo es el futuro cercano? No sé, los próximos 3 años, ¿qué perspectiva tienes para el mercado? Yo creo que los seguros siempre están de moda, siempre son necesarios y si le buscas encuentras. Claro, el sector de hidrocarburos, que es apasionante para mí, por todos los años que tengo en él y todo lo que he pasado, pero ahora con todo esto nuevo en nuestro país de nearshoring, que se viene de la mitad de nuestro país para arriba, por todo lo que tenemos en colindancia con Estados Unidos, donde se establecen fábricas, plantas productoras de automotrices, aviación y demás, pues es un campo que verdaderamente en los próximos 3 años van a tener mucho de qué hablar. Y en todo, eso es algo que aprendí cuando hice todo lo de los seguros para la reforma energética. Somos un transversal. De punta a punta, nosotros en el ramo de seguros tocamos todo tipo de área, depende del apetito que tengas y lo que te apasione, y somos un transversal que siempre será necesario en toda clase de industria, en toda clase de momento, y las oportunidades, pues tú las generas. La realidad es que siempre hay que hacer, pero en México particularmente, el nearshoring es una nueva oportunidad, es un nuevo nicho de mercado que no tiene nada que ver con los hidrocarburos, pero que definitivamente va a tener en estos 3 años venideros mucha relevancia por todas las plantas y las cosas que se están haciendo, desde un Tesla, hasta plantas de todo tipo en la mitad de nuestro país para arriba. Hacia el sureste, pues también tienen mucha actividad con todo lo que es el transísmico, que son todas estas cargas desde el Pacífico hacia el Atlántico, y de ahí se genera una administración de puertos nuevos que toma la Secretaría de Marina de nuestro país, y donde realmente hay un crecimiento en los puertos mexicanos y obviamente una cantidad de carga viniendo, ¿no? Y si el transísmico, como está planeado, se acaba próximamente, nosotros vamos a hacer un puente muy importante, aunque no haya un canal como el Canal de Panamá, sí es un puente muy importante de todo lo que va a ser el tren que va a estar ahí, cruzando de un lado al otro. Y México se vuelve un punto, un polo de desarrollo, un hub, yo diría, muy interesante, entre Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Se va a volver un canal seco súper importante y súper relevante, no solamente para México, sino va a dinamizar también seguramente toda la región. Quería aprovechar que estamos tocando los temas del futuro para partir de un hecho que pasó hace poco, como proyectar cómo desde el sector energético han planteado evitar que estas cosas pasen. Hace poco se dio a conocer la noticia de una explosión en una planta petrolera de Los Ocho. Una plataforma. En México. ¿Qué estrategias crees que se podrían utilizar? O sea, ¿cuál es el aporte de la industria del seguro para evitar que estas cosas se vuelvan a ocurrir? Definitivamente, yo creo que sin conocer la causa raíz, que yo creo que va a ser una nebulosa en este país por motivos políticos,
Nohoch, nuestros campos petroleros de la zona de Campeche tienen todos estos nombres, para empezar por ahí, de Nohoch, Abgatum, el Balam, porque se nombraron con nombres mayas. Y Nohoch era una plataforma de producción marítima que de repente pues se incendió. Dicen que fue un soldador que empezó la flama y por ahí se hizo todo el incendio, y todos vimos en las noticias como en 24 horas estaba totalmente colapsada, perdiéndose una gran capacidad de producción de petróleo. Algunas vidas se perdieron, aunque los sistemas de seguridad para evacuar a la gente actuaron rápido, pues fue un incendio masivo. La realidad es que yo creo que la administración de riesgos más que nunca entra aquí. Y la revisión, obviamente, tanto de las pólizas integrales de Pemex como los contratistas que trabajan ahí, todo el mundo entendió que las cosas pasan. Es muy triste lo que pasó. Yo creo que hay una falta de capacitación, seguridad, pero todos estos son temas que nosotros los vemos cuando suscribimos una póliza, porque al suscribir una póliza, una plataforma, yo tengo varias, pues lo primero que tienes que decirle a tus reaseguradores dónde está, cómo está, quién lo opera, cómo lo operan, cuáles son sus normas de seguridad. Nosotros somos emblemáticos en todo eso, ¿no? Entonces aquí pues, se salió de control. Pudo haber sido un accidente, como dijeron, y pudo haber sido una falta pues de procedimientos adecuados que van ligados a la administración de los riesgos. Si tú sigues todo lo que sabemos todos nosotros, que es la administración de riesgo, pues no puedes evitarlos, pero sí los puedes minimizar. De alguna manera, esto es una tragedia, sin duda, desde todo punto de vista humana. Fue un derrame muy fuerte y contaminante hacia las aguas nacionales e internacionales, aunque nuestro gobierno no lo quiera aceptar. Esa es la realidad, y además es una pérdida de producción importante para nuestro país. Sin embargo, lecciones aprendidas, de ahí se derivan muchos clientes. Ahorita estoy asegurando una plataforma y decía el director general de la empresa, me decía, mira, a mí, por favor, yo no quiero. Cuando abrí mi teléfono, vi a Nohoch incendiándose, pensé que era la mía. Y definitivamente, mira, véndeme todo lo que me tengas que vender, pero házmelo que verdaderamente, porque las cosas pasan. Llámale actos de Dios, llámale cosas que son accidentes o negligencias, como la quieras ver. Yo creo que nosotros tenemos que entender que somos muy importantes y que podemos marcar, cuando pasan esos accidentes, una corriente de educación hacia nuestros clientes, que puedan entender un poco más cómo pueden tener los recursos financieros para subsanar, y no solamente eso, sino cómo completar sus programas de seguros desde la administración de riesgos y cumplir con todas las normas de seguridad, que por ejemplo tiene una plataforma, desde los certificados de averías, todas las cosas que les piden existen. ¿Qué pasó aquí? Pues que es Pemex, y pues no sabes qué pasó a otras, pero sí dejó una lección en el sector, y todo el mundo está muy preocupado por actualizar sus normas de seguridad. Claro, pues como bien lo sabes, desafortunadamente los seres humanos aprendemos de las tragedias, ¿no? Y espero que esta sea también una oportunidad de mejorar la práctica de la ingeniería, de la logística. Y si fue un acto de Dios, como dices tú, pues bueno. O un accidente, como dicen que fue un soldador que mal soldó en algún momento y provocó una llama. La realidad es que la plataforma emanaba gases muy tóxicos, y de alguna manera esos traspases de esos gases en un momento dado debieron haberse cubierto con barcos que se llaman con sistema FIFI, que tiran toda esta agua hacia las plataformas cuando hacen el traspaleo de todo eso, y no estaban. Entonces pudo haber sido un soldador, pero pudo haber sido también una falta de administración del riesgo correcta, contener con todo lo que eso, y pues eso ocasionó una gran tragedia. Claro, ojalá no tuviéramos que esperar que ocurriera. Pero eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Los accidentes pasan. Los accidentes pasan, no hay nada que hacer. Bueno, y ahora quiero preguntarte sobre un hot topic, un trending topic
está a la luz del día en todos los medios, en todos los eventos, y es como el advenimiento y el crecimiento exponencial del tema de la inteligencia artificial y cómo los temas de la inteligencia artificial, particularmente la inteligencia artificial generativa, pueden ayudar a todas las industrias. Entonces, te quería preguntar, porque estoy seguro que lo has revisado y tienes alguna opinión al respecto de todos estos temas de Big Data, inteligencia artificial, generativa, automatización de procesos. ¿Qué tecnologías se están transformando el día a día de los brokers de seguros y cuáles crees que son de pronto un poco todavía para un PowerPoint en una conferencia y cuáles realmente tienen posibilidades de transformar el día a día de un broker? Bueno, la realidad es que la inteligencia artificial está tremenda. Nosotros la estamos usando mucho para todos estos temas que desarrollamos y demás, porque ya olvídate de Google. Te metes a un chat GPT y bueno, tienes toda la historia del mundo, la tuya y la de los demás. Entonces, sabiéndolo utilizar y compartiéndolo en otro sector que son las redes sociales, puedes hacer grandes cosas desde lo que es, ya no nada más nos salimos de la caja y nos salimos de las pólizas tradicionales, y si tantito le buscamos y le sabemos cómo dar estos temas al ChatGPT, al Big Data y todo, puedes encontrar una cantidad de información impactante. Nosotros ahorita precisamente estamos trabajando en un proyecto de Big Data para transformar todo lo que compartíamos en redes sociales, que ya cuando ves el panorama tan grande y lo que la inteligencia artificial te lleva a poder captar y compartir, eso ya lo llevas a tu sector y pues te vuelves un exponencial. Claro, la gente está llena de información, todos estamos bombardeados todo el día por las redes sociales, entonces tienes que buscar verdaderamente información de valor de tu sector, que a través de la inteligencia artificial, a través del Big Data, poder saber cuál es el sector que más necesita tus servicios, lo puedes capitalizar y crear una estrategia de comunicación muy, muy interesante para poder llegar a la gente que lo necesita. En nuestro país, como yo creo que en muchos países de Latinoamérica, todavía la conciencia de seguros es muy básica para los riesgos que enfrentamos, ¿no? Y ustedes son precursores de esa enseñanza y con ese espíritu de hacer conocer, pues desde los corredores y poder transmitir a los clientes. Pero en esta falta, yo veo nuestros clientes extranjeros, todo lo que piden de seguros, a ellos mismos y a todos los que trabajan a su alrededor. Y veo al mexicano que todavía pues le está entrando porque le está entrando. Pero todas estas Big Data y la inteligencia artificial te ayuda como corredor a ya entender mucho más allá de pues, tus pólizas que estábamos acostumbrados a tener, sino a transformarlas en un medio de comunicación efectivo que pueda llegar a muchas más gentes que en algún momento puedes llegar a asesorar dentro de tu nicho de oportunidad o tu nicho de interés. Entonces, definitivamente es el que no haga eso es como el que no se metió al internet, desapareció. Si no estás, desapareces. Quiero resaltar algo que se infiere de lo que acabas de decir, y es que la inteligencia artificial por sí sola no te va a dar esos resultados, no te va a dar esa eficiencia, sino que tienes que saberla aprovechar, tienes que tener gente capacitada que sepa programarla, tienes que recolectar los datos, tienes que tener, digamos, claro que tienes que hacer, que tienes que adaptar tu organización para sacar el provecho. Y me da pie, y me perdona la publicidad, para recordar que en el próximo congreso de Alsum, en Punta Cana, del 24 al 26 de octubre, vamos a tener una conferencia que se concentrará específicamente en eso, en cómo desde la industria aseguradora le podemos sacar provecho a las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la automatización. Por un dato muy interesante que salió en un documento de la consultora Accenture, y es que el suscriptor de seguros solamente dedica el 30% de su tiempo para suscribir y el 70% lo emplea en otras tareas. Entonces, fíjate
cómo podríamos, a partir del uso de estas nuevas tecnologías, hacer más eficiente el uso del tiempo y liberar al suscriptor para que utilice su conocimiento, que tenga el tiempo suficiente para poder idear nuevos productos, para poder analizar más riesgos, para poder suscribir mejor. Entonces, va a estar muy interesante. Los invito a que revisen en la página del Zoom todo el line-up del próximo congreso, porque tendremos esta y otras conferencias muy útiles para el sector asegurador. Definitivamente, porque ya te abre el panorama y la realidad es nomás saber pedir lo que tienes que pedir dentro de un contexto y ya no te quiebras la cabeza y pierdes el tiempo desarrollándolo. Desarrolla por ti, compartirlo, pues es lo que debemos hacer. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, se nos está agotando el tiempo. La verdad es que con Graciela podríamos estar aquí un día entero hablando muy a gusto. Pero para finalizar quiero preguntarte, y es algo que hemos pedido mucho en el Zoom, que hemos tratado de propiciar, es ese tan necesario relevo generacional. Necesitamos que los jóvenes más inteligentes, que los jóvenes más talentosos se vean atraídos, seducidos por esta industria, que quieran venir a hacer esta importante mezcla entre gente experta, con mucho seniority, de muchos años de experiencia, pero también gente joven, sensible a estas nuevas tecnologías, que se les facilita todo este mundo digital. Entonces, ¿qué mensaje le dejarías? O sea, ¿qué consejo le podrías dejar a esas nuevas generaciones que se están recién incorporando al mundo laboral, que pueden estar por ahí revisando alguna oferta de alguna aseguradora? ¿Qué mensaje, digamos, que los motive, que los entusiasme a tomarse en serio el mundo del seguro, a tomarse en serio el mundo del corretaje de seguros? ¿Qué consejo les podrías dar? Pues yo les podría dar el más grande que alguna vez dieron. Cuando empieza uno en la materia de seguros, a veces uno se pregunta, ¿es uno profesionista o no? Pero en cualquiera de los dos dicen, híjole, yo vender seguros es un intangible, no es fácil, pero cuando te metes en él, yo cuando entré en los seguros, pues empecé vendiendo seguros de vida en un stand en Perisur, aquí en una plaza comercial que empecé. Y cuando a mi promotor de seguros de vida regresé, le dije, oye, tú me platicaste que todo el mundo se iba a meter al módulo a pedir mis seguros de vida. Y eso no es cierto. Yo voy y ni siquiera me voltean a ver. Me dijo, ¿tú crees que es lo más difícil que puedes hacer? Le dije, por supuesto que sí. Soy una profesionista y cuando veo venir a algún conocido o a algún vecino, me meto en los helados para que no me vean vendiendo seguros. Y me dijo, si es lo que crees que más difícil te va a costar, es lo primero que vas a aprender a hacer. A dejar de tenerle miedo a ofrecer algo que no está la sociedad todavía preparada, pero es un reto. Entonces, si tú logras brincar ese puente y realmente eso es lo más difícil que crees que puedes hacer, lo demás te va a ser muy fácil. 20 años después hice un reconocimiento a las gentes con las que empecé 20 años antes, clientes y mi promotor de seguros de vida en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, que es un lugar emblemático de nuestro país. Y cuando lo reconocí, le dije, este hombre me enseñó lo más importante que tuve que haber aprendido en mi carrera, que es lo que más te cueste trabajo hacer, que creas cuando empiezas en este negocio, es lo primero que tienes que aprender a hacer, porque lo demás ya no te va a ser difícil. Pues Graciela, la verdad ha sido un espacio maravilloso. Te agradecemos mucho haber compartido con tanta amplitud, tanta generosidad tu historia profesional, tu historia de vida y la historia de Energy. Y me quedo con esa frase, ¿sabes? Lo que más te cuesta trabajo hacer es lo que primero tienes que aprender a hacer. Así es. Y bueno, espero que no sea la última vez que Claro, nos acompañes. con mucho gusto. Desde el Zoom, porque creo que tienes todavía mucho que darle a nuestra industria y tenemos mucho que aprender. Muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por haberse conectado a este nuevo episodio de Navegando en Alta Mar. Nos veremos en el siguiente episodio.